Y ahora en Sin Distancias nos vamos a meter de lleno en la práctica de la psicología clínica y en un elemento esencial para el éxito de la terapia como es la alianza terapéutica. Se trata de una nueva e interesante propuesta que nos trae la profesora de la Facultad de Psicología de la UNED y habitual colaboradora de este espacio, Blanca Mas. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la alianza terapéutica, la relación que se establece entre el paciente y el terapeuta en el contexto de una intervención. Todas las psicoterapias tienen este elemento en común y además hoy se sabe que esta relación es el elemento clave que forja la eficacia de la psicoterapia. Tenemos para hablar de este tema con nosotros a Josefina Mas, que es la coordinadora del Hospital de Día de Alcalá de Henares. Hola, buenos días, Josefina. Buenos días, Blanca. Yo creo que lo mejor va a ser comenzar hablando y que expliques qué se entiende por alianza terapéutica. Claro, te voy a empezar contando cómo se forja este término, que se forja a lo largo del siglo XX y que ya Freud empieza a referirse a lo importante que es que el terapeuta tenga una actitud tal que el paciente pueda tener una actitud positiva hacia él. Y además él dice algo que es muy interesante para nosotros hoy, y es que esto va a permitir que el paciente escuche lo que le dice el terapeuta como algo creíble, algo significativo, algo importante para él. Hoy la idea de alianza terapéutica tiene como dos ramas, digamos, que están relacionadas entre ellas. Por un lado, que exista un acuerdo entre paciente y terapeuta que se mantenga a lo largo del tratamiento sobre qué objetivos se quieren lograr y cuáles son las tareas que se van a llevar a cabo en la terapia para conseguirlos. El otro es que se establezca y se mantenga un vínculo entre paciente y terapeuta. Claro, eso es muy importante, especialmente cuando se trabaja, como solemos trabajar nosotras, sobre acontecimientos traumáticos, acontecimientos que han podido tener lugar en la infancia, en los que la persona tenía depositada la confianza, ya sea en el progenitor o en alguna figura representativa, y ve esta confianza traicionada. De ahí genera una serie de creencias, una dificultad para creer, para confiar en el otro. Desconfianza que se extiende evidentemente al propio terapeuta y a la terapia que está teniendo lugar. Por lo tanto, conseguir una buena relación terapéutica no siempre va a ser fácil, especialmente con estas personas que tienen una dificultad propia para desarrollar la confianza y una relación colaborativa durante el tratamiento. A mí me gustaría que explicases brevemente, claro, a los nuevos terapeutas qué habilidades tienen que aprender, que desarrollar para ir forjando una verdadera alianza terapéutica. Mira, dicho así de una manera rápida, hay que tener en cuenta los dos aspectos de los que te hablaba antes. Por un lado, hay que buscar y consensuar acuerdos sobre qué objetivos se quieren lograr. Y esto requiere un diálogo entre el paciente y el terapeuta, que lleva un tiempo. Nosotros lo hacemos durante la evaluación y cuando la evaluación termina lo dejamos por escrito. Y también el paciente tiene que saber muy bien qué trabajo terapéutico se le ofrece, qué es lo que se va a hacer y por qué. Empezamos a tratar al paciente desde el principio como agente de su propia vida y desde luego de su transformación, de la transformación que buscamos con la terapia. El acabar con un contrato escrito es importante, aunque luego se vaya transformando, es algo que nos va a guiar después a lo largo del tratamiento. Decías también que es importante desarrollar y mantener un vínculo entre el paciente y el terapeuta, pero me imagino que esto no siempre es fácil. Claro, nosotros pensamos que es muy importante, sobre todo al principio, al inicio de la intervención o al inicio de cada intervención, centrarnos en lo que el paciente está viviendo, cómo está sintiendo, cómo está viendo las cosas. Para eso lo primero que tenemos que hacer es mostrar nuestro interés y curiosidad por qué motivaciones tiene, por qué sentimientos, por qué pensamientos tiene detrás de sus conductas problemáticas. Y además, cómo se produce todo esto en una interacción determinada.
sea, cómo el paciente reacciona en un contexto interpersonal, con pensamientos, con sentimientos, con deseos, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, cómo entiende lo que pasa y qué reacción concomitante tiene. De esto, ¿quién más sabe es el paciente? Nosotros solamente le acompañamos en esta indagación interna sobre lo que hay detrás, digamos, o concomitante a lo que hace. Primero tenemos que reconocer la perspectiva del paciente, validarla, que se sienta comprendido, no juzgado. Lo que vive es lo que vive, no hay otra cosa. Y esto es lo básico. A partir de aquí ya podemos ir planteando perspectivas alternativas, otra forma de entender, de reaccionar, de vivir las cosas. Lo que estás comentando es muy interesante porque aunque en sesión los pacientes hablan de problemas que acontecen fuera de esta sesión, los están presentando y al presentarlos los hacen actuales, se emocionan en ese momento. Por lo tanto, el terapeuta va a trabajar con el problema real que tiene delante, con la emoción que el paciente tiene en ese momento, con su contenido cognitivo. Es decir, que es una mezcla de pasado y presente con la que vamos a trabajar constantemente. Y el terapeuta al mismo tiempo está reaccionando a lo que el paciente le está presentando. Por lo tanto, también debe conocer sus propias reacciones, sus sentimientos, porque solo conociéndolos va a poder manejarlos de la forma más adecuada para el paciente. Sí, claro. Cuando hablas con alguien de algo que te importa, te ocurren cosas. Estás pensando, estás sintiendo, estás viendo también a ver cómo el otro reacciona. O sea que no solamente te ocurren cosas porque estás hablando de algo que te importa. Te ocurren cosas porque estás hablando con alguien, en este caso concreto con el terapeuta. De esto hablamos también en sesión. Se activan emociones y es importante que se activen emociones, pero no tanto que sobrepasen la capacidad de pensar, ¿no? Que dejen a la persona completamente en la emoción. Por eso es tan importante que exista un buen vínculo, porque con un buen vínculo el terapeuta va a ayudar al paciente a irse regulando emocionalmente, a no estar demasiado emocionado y no poder con tanta emoción, pero tampoco mantenerse en un plano teórico en el que no pase nada, porque todo es aburrido, simple o plano. Entonces, dentro de este tipo de relación terapéutica, el paciente primero va siendo ayudado a regularse por el contacto con el terapeuta y después va poco a poco adquiriendo la capacidad de una autorregulación emocional. Lo mismo que ocurre en los primeros años de vida. Sería repetir un poco ese proceso de maternaje. Claro, y en esta relación de confianza, la sesión se convierte, digamos, en un pequeño laboratorio en la que el paciente se activa, en la que el paciente puede presentar sus propios procesos desadaptativos. Una vez que se presentan, se pueden conocer, se pueden entender y se puede trabajar sobre ellos. Pero la relación terapéutica no es algo lineal. Precisamente porque es una interacción entre dos personas, es posible que pueda haber malentendidos y que pueda llevar a rupturas. Las rupturas no deben ser entendidas como algo ajeno, son momentos complejos en la terapia, pero que cada vez que se resuelve una ruptura se da un empujón a la intervención, hay una mayor comprensión de lo que ocurre. Por lo tanto, una de las facetas que debe hacer el terapeuta es reconocerlas y favorecer su resolución. Aunque la pregunta sea muy amplia, ¿cómo se enfrenta el terapeuta a una ruptura? Mira, yo creo que lo primero es saber que efectivamente en este momento la resolución de rupturas es clave para que funcione una terapia. No es un problema de la terapia, sino que es un momento de avance en la terapia. Fíjate que resolver una ruptura con alguien, pero no solamente una vez, sino una vez y otra a lo largo de la terapia, puede ser muy transformador para una persona que no lo ha hecho previamente. Y puede cambiar no solamente su forma de relacionarse con los demás, también sus esquemas interpersonales de qué son las relaciones con los demás. Para que se pueda trabajar sobre las rupturas, de la manera en que por lo menos nosotros lo concebimos, es importante que el terapeuta esté
muy atento y pueda reconocer su contribución a la ruptura. ¿Qué es lo que ha hecho que el paciente ha interpretado de tal manera que le ha dolido y se ha roto la conexión? Y tiene que estar abierto a explorarlo no solamente él, sino también con la persona, con la paciente con la que está trabajando. A la vez, se va viendo cómo ha interpretado la otra persona lo que el terapeuta ha hecho y se va dando paso a explorar otras formas posibles de entender lo que ha ocurrido, que sean menos dañinas, que sean más abiertas a un cambio. Claro, porque esto también puede ocurrir cuando la intervención se hace en un grupo y en el grupo puede haber también malentendidos, puede haber decepciones y es necesario ir llegando hacia esa comprensión mayor. Claro, en el grupo todo esto se multiplica por 100, ¿no? Porque no solamente ocurre con el terapeuta, sino que ocurre con cada una de las personas con que se está en el grupo. Y desde luego, tanto en individual como en grupo, pero sobre todo en grupo, este trabajo permite ir viendo lo complejas que son las relaciones humanas, salir de explicaciones o de vivencias reduccionistas o simplistas. Claro, de tal forma que la idea fundamental que tiene que dar de este programa es que la alianza terapéutica es fundamental para la eficacia del tratamiento y además que resolver las rupturas y los problemas que se produzcan alrededor de esa alianza es lo que fomenta el proceso terapéutico. Por lo tanto, es terapéutica en sí misma. Sí, claro. Mira, te quería leer una frase de Fonagy, de Bateman y de Allen, que creo que es muy interesante respecto a esto. Ellos dicen, en su libro de 2008, dicen: usamos la relación para mostrar a los pacientes cómo la misma conducta puede ser pensada de diferentes maneras por diferentes personas, con el objetivo de provocar curiosidad por cómo, en la ambigüedad de las situaciones interpersonales, ha elegido una versión determinada. Le ayudamos así a complejizar su comprensión de la conducta propia y de la subjetividad propia y también de la conducta y la subjetividad del otro. Creo que esto es una idea muy importante porque, como tú decías antes, se hace de una manera experiencial, en vivo, en el aquí y ahora, de la relación. Porque sí que sabemos, como decías al principio, que la calidad de la alianza terapéutica es el predictor más consistente que se encuentra en los estudios de éxito en los tratamientos psicoterapéuticos. Ahora hay una propuesta que a mí me parece muy, muy interesante de Peter Fonagy, para el cual los trastornos de personalidad no serían, digamos, trastornos individuales, sino que pueden ser vistos como un problema en la comunicación humana, que consiste en que estas personas no pueden aprender de los demás y entonces no pueden modificar sus puntos de vista en la relación con los demás. Sería consecuencia de tener como muy amplificada, muy aumentada, la desconfianza natural que todos tenemos en las informaciones que nos llegan. Cuando son contradictorias, cuando vemos que vienen con mala intención, cuando nos pueden hacer daño, las retiramos, no las hacemos propias. Pero si atribuyes malas intenciones a todo lo que te llega y no discriminas, pierdes la posibilidad de modificar tus creencias. Te quedas en una versión muy rígida de las cosas, muy simplista, tanto de uno mismo como de uno mismo en relación con los demás. Y además se queda uno como muy cerrado, muy solo. No hay una interacción transformadora, ¿no? Con los demás. Queda la persona muy aislada. Le llaman a esto un fallo en la confianza epistémica y lo entienden como un bloqueo en el acceso a señales que se han ido desarrollando en nuestro desarrollo, en nuestra evolución, y que facilitan la transmisión de conocimientos. La transmisión de conocimientos de manera implícita, toda la transmisión de la cultura, de valores en la que todos estamos inmersos, que nos permite aprender continuamente de los demás, en la interacción con ellos. Y que nos permite cambiar de puntos de vista, cambiar la forma de vernos, cambiar la forma de ver a los demás. Una terapia exitosa
nos devolvería precisamente esto. Nos devolvería la posibilidad de transformarnos y de cambiar con lo que vamos viviendo, de manera que viéramos como significativas, como importantes, cosas que nos llegan del exterior. Por ejemplo, una persona traumatizada piensa que eso que le ha ocurrido, una niña violada en la infancia, un niño violado en la infancia, piensa que lo que le ha pasado es porque es malo. Y nada que le diga el terapeuta le va a hacer cambiar de opinión, ni nada que le digan los demás. Esa es su creencia y eso es rígido y ahí no hay ningún cambio. Cuando puede abrirse a los demás, lo que le dicen los demás puede entrarle como algo real, verdadero, creíble y puede ir transformando su visión de sí mismo. Pero si no, no, hay una tapia, no tiene nada que ver. Y si se lo dicen es pues porque es su trabajo, si es el terapeuta, porque le da pena, si son los amigos. Este cambio sería a estar abierto a las informaciones, a las novedades del exterior, sería lo que nos devolvería la terapia. Claro, lo importante es lograr esa alianza terapéutica en la que la persona pueda contar experiencias que a lo mejor nunca ha contado a nadie, tal vez por culpa, por vergüenza o por miedo a su propia reacción. Generar el contexto en el que recuerdos muy dolorosos puedan ser trabajados y al mismo tiempo, como estás diciendo, posibilitar un cambio que viene de la mano de la relación, que viene de la mano de lo experiencial. Y a través de ello que se vaya modificando todo este sustrato de creencias y de cogniciones rígidas que está haciendo a la persona ser menos feliz y no poder vivir una vida en plenitud, ¿no? Claro, pero fíjate, efectivamente, si nos basamos en el factor común de la alianza terapéutica, lo que nos importa no es tanto lo que nos están contando. Lo que nos importa es que alguien pueda abrir su interior a contárselo a otra persona y pueda estar confiado en que la otra persona le escucha, interesado por cómo se siente al contarlo, por cómo es la persona en ese momento. Para que así pueda de nuevo recobrar la confianza en el otro también. En la comunicación interpersonal, digamos, en la comunicación profunda interpersonal que puede ayudar a cambiar. Entonces esto lo conseguimos, por un lado, mediante el vínculo terapéutico, pero mientras se trabaja en lograr objetivos consensuados y se llevan a cabo las tareas terapéuticas que finalmente en todas las terapias acaban siendo una apertura a la exploración de la mente en relación con otro. Pues muy bien, Josefina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. A todos los que nos hayáis escuchado, a los que os estáis formando como nuevos terapeutas, tenéis que empezar a reflexionar sobre la importancia de la alianza terapéutica en el contexto de las psicoterapias, porque ellas son el sustrato que van a permitir el proceso de cambio. Muchas gracias, Josefina. Adiós, Blanca.